noches. Bueno, como usted sabe, el pasado domingo el presidente López Obrador presentó un informe trimestral. También ahí dio a conocer su plan económico frente al tema de la pandemia por el coronavirus. Para debatir este programa y las reacciones que ha generado, le doy la bienvenida vía remota, la sana distancia, a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Leo, buenas noches, chicos. Gibran Ramírez, muy buenas noches, Gibran. Buenas noches, Leo. Y Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues empecemos, creo que te toca empezar el día de hoy. Gibran, ¿cómo viste el discurso del presidente? A mí me pareció bien, me pareció un discurso que quiere dar certidumbre sobre lo que se viene para el futuro y que no es, desde luego, el gran golpe de timón. Hemos visto en esta crisis que no se ha caracterizado el gobierno por dar anuncios espectaculares que rompan la agenda a partir de un día que empiece, digamos, el futuro del gobierno, que es lo que esperaban algunos actores. El gobierno de la República sigue en lo mismo porque su diagnóstico de que el país venía de una crisis económica, política y social, lo único que hizo fue hacerse más certero, es decir, se profundizó la crisis, se tienen que profundizar las medidas que se tomaban para combatir esa crisis. Desde luego que el mensaje decepcionó a muchas personas. A mí no me parece que sea cosa de echar en saco roto un paquete de $1 billón para ayudar a la población ante una crisis económica que va a vivir todo el mundo. Eso no hay duda. La quebradera de empresas está ya en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo con coronavirus, bueno, que ya son todos los países o la mayoría, se salvaba por ahí alguno en el último mapa que veía. Y lo que hay que hacer es proteger a las personas, a diferencia de lo que se hizo en otras administraciones donde se dijo que se iba a proteger el aparato productivo, lo cual derivó, por ejemplo, en los gobiernos de Peña y de Calderón, en financiar con deuda a grandes actores del aparato económico. A diferencia de eso, ahora se privilegian las personas. Las empresas, muchas empresas entrarán en crisis. Desde luego creo que podría ayudarse de otro modo, pero probablemente será en una segunda etapa. Como hemos visto, se corrige cada día, se ajusta, se cambia, y yo espero que en el futuro cercano, en las próximas semanas, podamos ver un apoyo mayor a las pequeñas y a las medianas empresas, por ejemplo, en el pago de seguro social. Sin duda, y en comparación con las administraciones pasadas, se está apoyando a las pequeñas y a las medianas empresas. Felipe Calderón utilizó 14,000 millones. De esos, 3,000 millones fueron para aerolíneas y todo lo demás para el sector formal de la economía, pequeñas y medianas empresas. Creo que ahora se ve a un público mucho más amplio. Muy bien, Carlos Bravo, regidor. Pues mira, Leo, para mí el mensaje del presidente fue que las crisis sanitaria y económica le quedan chicas a su proyecto, le vienen un poco guangas. Lo ha dicho muchas veces, las concibe como crisis transitorias y no lo llevan a modificar esa malentendida austeridad que ha convertido en el eje su política fiscal. Creo que al presidente no entiende ni le ha interesado entender la necesidad imperiosa de un programa contracíclico. Su visión sigue siendo fundamentalmente la misma que era antes del coronavirus, y en lugar de adaptarse, simplemente está haciendo ajustes para permanecer básicamente en el mismo curso, ¿no? La crisis que está cambiando al mundo, a López Obrador aparentemente le hace lo que el viento a Juárez. El presidente anunció que habrá gasto adicional, que se destinará a ampliar programas sociales ya existentes, a ofrecer algunos créditos a la vivienda y a inyectarle más dinero a Pemex. ¿De dónde saldrán esos recursos? Bueno, de lo que queda del Fondo de Estabilización, la mitad de lo cual se gastaron el año pasado, aunque no hubo ninguna emergencia ni crisis que lo justificara, de los fideicomisos que serán absorbidos por el gobierno federal y de un aparente recorte de sueldos y aguinaldos para funcionarios de mediano y alto nivel en la administración pública, ¿no? No es insignificante, pero claramente es insuficiente. Me parece que incluso el alcance que tienen todos los programas
de que el presidente ha impulsado desde Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, el programa de producción para el bienestar, las pensiones, adultos mayores o las becas a estudiantes, no estamos hablando de una cobertura que llegue, que sea ni de lejos suficiente. En México, antes de esta crisis, había poco más de 50 millones de personas en pobreza. Y para los trabajadores en zonas urbanas, formales o informales, no hay ningún mensaje, no hay ningún anuncio, no hay ningún apoyo. Hay varias industrias que están al borde del colapso. Y para el presidente esto es una anécdota, un bache, una situación transitoria. A mí sí me parece que queda mucho a deber este mensaje del presidente. Solamente espero que todavía haya tiempo y posibilidad y disposición para rectificar, porque estas medidas ante la dimensión de las crisis que vamos a enfrentar se quedan muy, muy cortas. Paula Sofía. Bueno, a mí creo que la palabra que se ha utilizado recurrentemente me parece la ideal, que es un mensaje insuficiente. Me parece un mensaje insuficiente en las medidas que se anunciaron, porque me parece que en realidad el presidente adaptó su programa, adaptó la crisis del coronavirus a su programa y no viceversa, ¿no? ¿Cómo hago para que lo que ya estoy haciendo también incluya a el tratamiento de una pandemia social, económica y de salud, y no ver cómo se modificaba su programa para pues paliar esta crisis que se nos viene ya lo tenemos en la puerta y se viene de una complejidad que, bueno, o sea, lo vemos, no podemos creer que esto no nos va a pegar como no le está pegando a Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera. Pero también creo que fue un mensaje que quedó a deber en términos de comunicación política. O sea, Gibran menciona que el presidente no hace estos grandes anuncios, que es un mensaje que da certidumbre, que no iba a dar temas técnicos y económicos, pero tampoco vi un mensaje ni que diera tranquilidad a sus votantes. También veo mucho la calificación, no le está hablando a la tuitosfera, ok, se lo concedemos. Pero tampoco vi un mensaje tranquilizante, como dice Carlos, ni a los trabajadores informales, ni a las personas en alta vulnerabilidad, ni tampoco a las muchas personas que están a una crisis económica de convertirse en nuevos pobres. Pues a ver, ahí está Gibran. Dicen tanto Paula Sofía como Carlos que fue un mensaje insuficiente. Sí, yo creo que es un mensaje inicial, que es lo primero que hay que tomar en cuenta. Esta crisis va para largo y los presidentes y los actores políticos que se activaron en el momento uno, echando toda la carne al asador, quedaron debiendo o quedaron en ridículo. Pienso en Bukele, pienso en Enrique Alfaro. No es bueno precipitarse y el presidente en este caso hace gala de prudencia. El monto es importante, y no creo de ninguna manera que el presidente esté ajustando el coronavirus a su programa. Al contrario, en todo el mundo se están discutiendo este tipo de medidas, de las transferencias directas. La renta básica universal ya está en la agenda en muchos lugares en que no lo había estado. En España voltean a ver las experiencias, por ejemplo, la experiencia mexicana. Pablo Iglesias está sobre lo de las transferencias, y la agenda que se había puesto del INSABI, pues es para responder a un entorno como el que tenemos de una mayoría de la población en informalidad y en vulnerabilidad. Lo que pasa es que este gobierno ya estaba en eso. Entonces, por eso parece que lo único que hace es profundizar su programa. Sí, porque lo que pasa es que una crisis que ya estaba se profundiza. Ahora, creo que el presidente ha cedido en cosas muy importantes. A mí me parece un poco extraño que haya pasado medio de noche el anuncio de un acuerdo de inversión por 339,000 millones en el sector energético. Eso es arriar una de las banderas principales del presidente López Obrador. Que no se ha presentado al día de hoy, ¿no? Hay que decirlo, nada más se dijo que se iba a presentar, pero se viene presentando desde febrero, si no mal recuerdo, la primera fecha. Nada más para que quede claro esa información, Gibran. Según yo, de este no se había hablado de otro plan de infraestructura.
No, pero el de energético ya lo habían prometido desde hace tiempo. Pero no, Sí, se en había fin. proyectado. Ahora, A ver, el falta tema es que busquen no los detalles. no se han dado los detalles. Eso es lo importante. Exactamente, y eso es lo que yo creo que podemos esperar estas semanas, que el secretario de Hacienda profundice en los detalles, no solamente de las acciones que se van a tomar para medianas y pequeñas empresas, sino también para este acuerdo. Digo que se arría una de las banderas, que es la de la inversión pública primordialmente en Pemex y en todo el sector energético, pero el objetivo último sigue siendo el mismo, que es la seguridad energética. Otra vez, por el entorno, por los precios del petróleo, parece que la seguridad energética es importante. Y creo que lo que pasa es que el programa del presidente se ha encontrado con el espíritu de los tiempos. Si hubiéramos tenido que pensar esto en un gobierno neoliberal que llevara otro rumbo, seguramente lo que se pediría sería eso, proteger a la gente, no ir con la inercia que ya teníamos de proteger a los grandes actores de los mercados. Dice Carlos Gibran que el presidente ha cedido. También hemos escuchado, y ayer en esta mesa lo discutíamos, que no se ha movido un ápice el presidente. ¿Cuál es tu lectura? ¿Se ha cedido o no se ha movido? Carlos. Perdón, Leo, no te escuché. Si Bueno, el presidente se ha movido o no. Es parte Sí, de esta sana ya te distancia. escuché. Es que No, viene un poco tarde. No te preocupes. Yo Venga. creo que el presidente no se ha movido en términos de sus prioridades y de su proyecto. Creo que es interesante contrastar, por ejemplo, la importancia que el presidente le ha querido dar a los expertos en salud a la hora de diseñar las medidas de su gobierno ante la emergencia sanitaria, ¿no? El mensaje ha sido que los expertos decidan, que las cosas se hagan conforme al conocimiento científico, que los especialistas nos digan cuál es el mejor curso de acción, y en contraste con eso, pero en paralelo, hay un profundo desdén por el consenso que existe entre todos los especialistas en economía a la hora de diseñar las medidas de su gobierno frente a la crisis económica. Ahí sí no importaron los expertos, no importó el conocimiento científico, el gobierno está haciendo lo opuesto de lo que dice el consenso entre los especialistas. Y no es solo eso, el gobierno está actuando en buena medida a contrapelo del resto del mundo. Hay un par de bases de datos muy interesantes, una es de CEPAL, otra es de la Universidad de Yale, que ofrecen amplios comparativos en términos de las medidas que han tomado los países, ¿no? Y bueno, pues sí, en otros países no se han hecho esperar ya las medidas de alivio fiscal, de apoyo al trabajo, a la planta productiva, de créditos para salvar las fuentes de trabajo. En fin, hay un amplísimo menú de alternativas de política pública expansiva muy serias, que el presidente en muy buena medida, creo, ha decidido ignorar. Yo creo que el domingo era la hora de un liderazgo audaz, consciente y capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, digamos, de tomar al toro por los cuernos y de enviar una señal de claridad y certidumbre, pero lo que tuvimos en su lugar fue más bien a un presidente disminuido, muy terco, digamos, él mismo que autoasume la terquedad como una virtud, y sobre todo preocupantemente desenchufado de la realidad. Un presidente que parece no ver al toro que está por embestirnos y que envió un mensaje confuso y muy decepcionante. Paula, el viernes antes del discurso, un grupo de 28 políticos, académicos, intelectuales, exfuncionarios, de un grupo variopinto, yo diría ideológicamente, donde tienes desde Rolando Cordera hasta nuestro compañero Luis de la Calle, Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, le mandaron una carta al presidente solicitándole un acuerdo nacional para tratar de capotear la crisis económica. Y bueno, pues al parecer el presidente, pues no sé si recibió o no la carta, pero no la ha contestado, ¿no? Debe sí de haber... Respondió, sí la respondió, bueno. La respondió el sábado. Sí. La respondió el sábado, la verdad es que fue una respuesta más en términos personales que en términos de contenidos. O sea, fue una respuesta apelando a las personalidades que firmaban la carta y no tanto al tema de contenidos. Y creo que es un poco la suerte que han corrido hasta ahora
todas las solicitudes y las peticiones que se le han hecho al presidente, más o menos, como dice Carlos, pues en un consenso de, creo que variaciones en algunas cosas más, algunas cosas menos, algunas cartas a Santa Claus, pero creo que hay un consenso como un núcleo duro de lo que se solicita deuda, se solicita un programa de alivio, sobre todo a las pymes, un programa de protección al empleo. O sea, creo que sí hay cosas que se están prometiendo, se están solicitando en consenso y, como tú dices, de grupos muy variados. Y no, pues el domingo creo que dejó muy claro que, por lo menos de momento, no estaba dispuesto a escuchar ninguna de las sugerencias que se le estaba haciendo a ningún grupo. Pero ¿te parece que el país necesita un acuerdo nacional tipo los pactos? Hay que decirlo. Esto comenzó en 1987 con aquel pacto de solidaridad económica, que por cierto fue muy exitoso. Yo no creo que sea necesario un pacto de solidaridad económica, sino medidas que generen consenso. Sí. O sea, creo que ya tenemos un montón de medidas que generan consenso y que no es necesario que se firme ningún tipo de pacto, y no es necesario que se haga un protocolo, y no es necesario tomar las medidas que, además, pues como bien mencionaba Carlos, están tomando en todo el mundo y que además atienden a preocupaciones de este propio gobierno, ¿no? O sea, si Gibran, concediéndole a Gibran que está bien, que el programa de la 4T siempre se ha alineado a las discusiones que se están teniendo ahorita, universalidad en los programas sociales, más programas sociales, transferencias directas, me parece muy bien. Los programas pueden estar alineados, pero no el dinero. El déficit que vamos a tener este año para terminar el año, que se sigue inyectando dinero a petróleos mexicanos, o sea, todas esas cosas no van de acuerdo, que no tengamos, que se estén quitando fideicomisos otra vez con el mismo problema que se tuvo con el recorte de los directores generales adjuntos con Machete, y se están defendiendo las propias dependencias de no perder fondos para realizar sus capacidades, sus atribuciones vitales. Pues quiere decir que el programa puede estar alineado, pero los fondos no. Nos queda tiempo para una ronda más breve de ustedes, pero le quiero preguntar a Gibran. Gibran, hay mucha gente de izquierda, la Paula Sofía misma sería uno de ellos, que dice está quedando incompleto el programa del presidente. Reconocidos gentes de izquierda como Rolando Cordera, como Clara Hussidman, en fin. ¿Por qué crees que esté pasando esto? Yo creo que es una izquierda que está muy acostumbrada a la receta, pero además no son personalidades tan variopintas como lo dices, Leo. Sí son de izquierda y de derecha, pero quien está hablando es el régimen de la transición, que ya gestionaron crisis, que lo hicieron mal, al cabo de las cuales hubo más concentración de la riqueza, que no repercutieron en mayor bienestar social esos manejos que hicieron. Está hablando el poder de antes y la oposición. Pero pones ahí a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Pones ahí a Cuauhtémoc Cárdenas en esa lista? Pero claro que sí, pues sí ha sido muy cómodo al poder todos los últimos años, desde 2006 para acá. Bueno, Carlos, un último comentario. Mira, quizás yo quisiera cerrar, Leo, con un comentario un poco más de carácter personal. Porque yo sí veo con mucha tristeza y con mucha desesperanza la forma en que se está conduciendo el presidente ante estas crisis. Creo que en su terquedad no es capaz de admitir que cambió el contexto, que cambió el tablero, que cambió todo el juego. Él insiste en decir voy derecho y no me quito. Me parece una ironía histórica que estemos hablando de un líder que trató de concentrar tanto poder durante cerca de año y medio que tiene como presidente, para que cuando dos emergencias inmensas lo ponen en una posición de ejercer decididamente ese poder, de gastar el capital político que tiene acumulado, de crecerse, digamos, ante un escenario adverso y tomar la responsabilidad, el presidente decide mejor no hacerlo y dejar en buena medida que cada quien se rasque con sus propias uñas. A mí me parece un acto, insisto, esto lo digo a un nivel muy personal, de profunda crueldad. Creo muy que no lo hace por ganas de hacer Carlos, daño. Muy sí, duro, muy duro lo que dice. Me parece muy cruel. No creo que sean ganas de hacer daño, creo que es más bien ignorancia e inconsciencia. Y creo que esto lo vamos no solamente a lamentar,
sino a sufrir mucho. Quiero terminar otra vez diciendo que ojalá el presidente rectifique de verdad, porque estas no son horas de regatear, ni de escatimar, ni de ser gradualista, ¿no? Si el presidente no lo hace, él lo va a lamentar no solo por el resto de su sexenio, sino de su vida, y si no corrige, esto nos va a llevar a la ruina, no solo a su gobierno, sino otra vez al país. Paula, Sofía, un último comentario, nos queda un minuto. Creo que estamos en una coyuntura en la que hasta los más neoliberales están volviendo keynesianos. Y eso sí. También nos podría permitir avanzar un montón de cosas que siempre se han quedado en el tintero por falta de consenso, y hoy es una buena oportunidad de inmediato para tomar de inmediato medidas que no solo nos ayudan a paliar esta crisis que se nos viene a cortísimo plazo, sino también a mediano y a largo plazo. Hoy se ha develado la necesidad absoluta de tener un sistema de salud universal, con una cobertura universal y un sistema de salud de muchísima calidad, un ingreso universal básico, un sistema universal de cuidados, una buena reforma fiscal, ahora sí, que le quite dinero a los ricos para que no tengamos que estar pensando cómo vamos a paliar la crisis apretándonos todavía más el cinturón. Bueno, pues les agradezco mucho, como siempre, un placer debatir con ustedes, incluso a distancia, a sana distancia. Muchas gracias, Gibran, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Paula. Los veo la semana que entra aquí por vía remota. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a tener una mesa especial con economistas, Valeria Moy, Jorge Suárez Vélez y Raúl Feliz. Vamos a analizar con ellos la profundidad de esta posible crisis económica y si lo está haciendo bien o no el presidente López Obrador. Regresamos.